Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Vamos aquí a tratar dos temas que hemos seleccionado hoy viernes, doña Paola Hurtado y un servidor, como toda la semana. El primero se refiere a la formación, a la educación, o a la falta, ¿verdad?, de educación que hay en el país y al desempleo. ¿Cómo unimos estas dos variables y algunas más que nos va a traer uno de nuestros invitados? Le voy a presentar a quienes están con nosotros en el estudio. Doña Verónica Espró, que es miembro de Empresarios por la Educación. Verónica, buenas noches, muchas gracias. Y también don David Casasola, que pertenece al área económica del CIEN, y él nos iba a hacer un aporte desde un estudio que llevan siendo tiempo, que se llama Global Entrepreneur Monitor. Digo bien, ¿verdad? GEM. Muy bien, pues Paola, empecemos con el tema, la educación y el desempleo. Bueno, vimos que esta semana se inauguró una feria más del empleo. Se ofertaron, entiendo yo, 18,000 plazas y se abarrotó principalmente de jóvenes. Personas quizás sin experiencia, con la esperanza de encontrar un trabajo, pero a sabiendas de que prácticamente la mitad de ellos no va a encontrar una plaza de trabajo. Verónica, ¿qué es la oferta de empleo juvenil que existe actualmente en Guatemala y con qué se topa en las ofertas de trabajo que salen? Sí, se gradúan cerca de 160,000 jóvenes cada año y solamente hay 36,000 empleos aproximadamente. Quiere decir que hay muchos jóvenes que no encuentran un trabajo, pero a la vez no están preparados, no tienen las competencias para la vida ni para el mundo laboral. Las estadísticas de la prueba de graduandos, que es universal, nos indica que solo 8% de los jóvenes que se gradúan tienen la competencia esperada en matemática, saben matemática, y un 26% tiene el nivel esperado en lectura. Entonces no podemos esperar milagros. Muchos de ellos no van a poder seguir en la universidad ni tienen la preparación para un trabajo. Este volumen de números que ha dicho Verónica, 136,000, prácticamente 2.500 con capacidades matemáticas del 8% y un 26%, ¿cómo se traslada en los indicadores, David, que tú estudias en relación con el emprendedurismo, la empresarialidad, el emprendimiento y los negocios? Bueno, sin duda alguna tiene mucha relación porque ante la ausencia de oportunidades en el mercado formal se tiene que buscar qué hacer en Guatemala. No tenemos un seguro de desempleo y dentro de las cifras que recabamos nosotros vemos que aproximadamente hoy en día hay 400,000 jóvenes entre 18 y 24 años de edad que para generar ingresos ponen un negocio. Entonces, eso de alguna manera está mostrando que lo que llamamos emprendimiento en Guatemala y que tiene muchas tasas muy elevadas comparado con otros países, responde precisamente a esa falta de oportunidades que hoy existen en el mercado laboral para este grupo que está siendo vulnerable. Y dicho sea de paso, ya está siendo una preocupación de Latinoamérica. Se estima que en Latinoamérica hoy hay 20 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan y no estudian. ¿Pero un negocio de qué tipo y cómo les va? ¿Satisface las necesidades básicas? Ese es el desafío, porque son negocios de pequeña escala, son negocios que han sido empezados en su mayoría con una inversión inicial de 7,500 quetzales y que se orientan en actividades de consumo. El 85% está en actividades donde compra y vende, no agregan mucho valor, tienen una baja escala y sirven generalmente en un mercado muy pequeño, que es un mercado de familiares y muy local. Entonces, es ahí donde uno empieza a ver el desafío, que no necesariamente, si bien hoy el emprendimiento está satisfaciendo una necesidad, no está siendo suficiente para garantizar que estos jóvenes van a lograr desarrollarse como necesitan en una etapa más allá de su vida. Verónica, la educación tiene distintos niveles, o se aborda de distintos niveles. Está la básica, la media, el bachillerato, la universidad y también el profesorado que incide en todas ellas. Con este grupo de ideas, dame tips. ¿Dónde estamos peor? ¿Dónde estamos mejor? Sí, ¿Dónde hay que hacer incidencia? ¿Qué nos falta? Empecemos por la preprimaria, porque es un nivel básico donde las personas adquieren competencias básicas y destrezas sociales que les van a permitir a veces terminar exitosamente la primaria e incluso, diría yo, toda su vida escolar. Sin embargo, solo la mitad de niños accede al nivel preprimario, o sea que como país tenemos que hacer esfuerzos en ese nivel. De la primaria, que es el segundo nivel, casi ingresan todos los niños. Hemos tenido bastante éxito en lograr que ingresen a primer grado. Sin embargo, todavía hay mucha repitencia y deserción. Muchos niños no concluyen sexto grado. Solo 7 de cada 10 niños terminan el sexto grado. Quiere decir que ahí ya perdimos a una parte de los estudiantes. Luego 46% llegan a básicos, a primero, segundo y tercero básico, y muchos de ellos se quedan hasta ese nivel educativo.
A diversificado solo entra el 24% de jóvenes que tienen la edad para estar en ese nivel. Y en diversificado es donde pueden cursar una carrera que después les va a abrir la puerta para tener algún empleo o seguir la universidad, donde está bachillerato, perito, y hay diversidad de peritos, de especialidades, secretariado y pues perito contador, que creo yo que sigue siendo una de las actividades interesantes todavía. Lo que usted nos pinta es una pirámide invertida donde empieza una base que ni siquiera es la total y termina prácticamente en un privilegiado que logra ir a la universidad. Pero en estas convocatorias de empleos como la que estábamos viendo, llegan esos privilegiados y de esos solo 8 tienen destrezas en matemática y 26% de cada 100, sí, en idioma. Entonces, y de todos modos están buscando un trabajo, pero yo quisiera entender en qué se traduce esa mano de obra que logra ser contratada si no tiene las destrezas básicas para aprender y para trabajar. A las empresas les cuesta mucho. Primero tienen arduos procesos de selección, tienen que encontrar a la persona que cumple, ¿verdad?, ciertas características. Y luego tienen que tener programas de formación. Sabemos de diversas empresas como bancos, comercios que tienen escuelas de preparación ya para el trabajo. Para subsanar las deficiencias educativas. Tienen que subsanar las brechas que encuentran en la formación de las personas que están contratando y seguramente seleccionan a las más preparadas, pero aún así no cumplen con ciertas habilidades de comunicación, pero sobre todo las destrezas que se llaman blandas o competencias blandas para el trabajo, como es trabajo en equipo, adaptación, flexibilidad, ser puntual, porque tienen que tener ciertos valores del mundo del trabajo. David, ¿qué transversalidad hay en lo que habla Verónica en relación con la educación? ¿Puede un emprendedor, digamos que, iniciar el negocio, ser exitoso, o este eje transversal es necesario? Hemos visto muchos millonarios, entre ellos Steve Jobs y el propio creador de Windows, que no tenían educación formal, pero sí evidentemente informal. ¿Cómo vemos ese eje de la educación y el emprendedurismo? Sí, bueno, en ese caso vemos estas historias de éxito, pero a veces olvidamos que estos personajes se dieron el lujo de retirarse de una universidad de Harvard, de universidades que para entrar ya significa que uno tiene ciertas aptitudes y que por lo menos completaron un ciclo a nivel de diversificado de educación, algo que cuando uno ve la mayoría de Guatemala no sucede. Cuando uno ve a los emprendedores, uno se da cuenta que hay una distribución partida en dos. Tenemos a la mitad que llega hasta sexto primaria y la otra mitad que tiene educación por arriba de diversificado. Entonces, eso de alguna manera pone en jaque el tipo de acceso que ellos van a tener a capacitación y a cómo informarse para darle de alguna manera una mayor fortaleza a su negocio, porque hoy en día la mayoría de sistemas que existen de apoyo a emprendedores se ha desarrollado más a atender un sector más universitarios, área metropolitana, pero hoy en día fuera del área metropolitana lo que tenemos son jóvenes que están emprendiendo ante los compromisos que han adquirido a pesar de su corta edad y que en su bolsa lo que tienen quizás son 6 años de educación formal. Y si bien les fue, pues quizá el maestro llegó todos los días y les dio clase, y si no, a partir de ahí tiene que ver qué hace en un entorno que no es propicio. Y yo creo que aquí también uno tiene que empezar a ver es del lado de la demanda, qué tanta dinamismo puede haber hoy en Guatemala para que se generen las oportunidades de empleo que atiendan esos más de 130,000 jóvenes que sabemos que año con año van a llegar al mercado laboral, y cuando se les pida el primer requisito, que sea experiencia de trabajo, ahí quedaron fuera. Y están estudiando los jóvenes lo que necesitan los empleadores. Ahí uno de los problemas, no hay una vinculación entre la oferta educativa y la demanda laboral. Eso es ahorita un paso muy importante que nos exige una reforma de la secundaria. Tenemos que buscar que esta realmente forme a los jóvenes para aquello donde hay trabajo. Por ello hay que ver cuál es el potencial competitivo de cada región y también formarlos para emprendimiento. En el currículo nacional base hay un área de productividad y desarrollo que permite que los jóvenes sí adquieran competencias como de contabilidad, proyectos y emprendimiento. Así que ese es un área a fortalecer, más hay que actualizar a los docentes también. Verónica, tú has dado unos porcentajes de abandonos o de no asistencia, ¿verdad? Has dicho la preprimaria casi no va nadie,
en la primaria hay éxitos y así has ido hablando. ¿Cuáles son las razones? Los papás utilizan a los niños para trabajar porque la economía familiar es mala y evidentemente requieren de mayor ingreso, hay despreocupación paterna, faltan instalaciones, no hay maestros suficientes porque muchas veces vemos el presupuesto es insuficiente, pero ¿cómo encajamos? Este no funciona con este reclamo. Esa te la dejo para después del corte porque me han avisado que tenemos que ir a un corte. Vamos a ir a un corte, vemos sus Twitter y regresamos con Verónica Sprock con esta pregunta. Bueno, aquí estamos. Venga, doña Rocío, ¿qué tenemos en Twitter en relación con la educación? Gracias, Pedro. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante, así que esperamos todos sus comentarios. Tenemos ya la opinión de Edwin Cordón, quien nos dice cuáles retos ni este ni los gobiernos anteriores han hecho algo al respecto. Les viene del norte. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Volvemos con ustedes, Pedro. Bueno, ahí estamos. Verónica. Los motivos, ¿por qué no continúan, no concluyen la secundaria? Muchas abandonos, muchas carencias, muchas deserciones, se requiere más presupuesto y uno dice, bueno, ¿es un problema de más presupuesto, es decir, más dinero, mejor instalaciones, o es un problema de padres o niños que se incorporan a la economía? Los estudios y expertos indican que hay varios motivos. Uno de ellos sí es económico, que las familias no pueden pagar los costos de la educación secundaria. Luego hay un motivo de que están lejanos los centros educativos, o sea, falta de acceso, y esto se da mucho con las niñas, ya que no les gusta a los padres de familia que tengan que viajar a una cabecera departamental, a una cabecera municipal cuando son de lugares del área rural. Luego está el tema de que lo que enseñan o lo que se está aprendiendo no es útil, no es relevante para la vida. Entonces dicen, mejor trabajo porque lo que voy a aprender ahí no me va a servir. Así que hay varios elementos. Esto nos indica que tenemos que hacer más interesante la secundaria, con metodologías más dinámicas, adaptadas a la juventud de hoy, ¿verdad? Que es tan tecnológica, que necesita tanta participación en un mundo globalizado. Y David, ¿qué es el potencial para los emprendeduristas, más allá de los servicios de consumo? ¿Con qué hay posibilidades de que estos jóvenes que no tuvieron acceso a esa educación de calidad o a terminarla puedan explorar maneras de subsistencia más dignas? Bueno, en este caso, ante la ausencia de oportunidades, es el negocio que ya tienen, de alguna manera, lo mejor que ellos pueden alcanzar, teniendo en mente que el emprendedor que recoge el estudio es un emprendedor a nivel nacional. No estamos hablando del emprendedor a nivel metropolitano, que tiene bastantes espacios donde hay acompañamiento y hay apoyo. Es un emprendedor que se encuentra en el interior del país, en donde tiene muchos desafíos como acceso a infraestructura productiva que es deficiente, tiene otros desafíos relacionados con inseguridad. Entonces, hoy en día lo que tienen es la oportunidad de generar ingresos con el fruto de emplearse por su propia cuenta. Ahora, algo que quería terminar de agregar un poco de lo que decía Verónica, es, si nosotros nos damos cuenta a nivel nacional, Guatemala tiene un serio problema para generar oportunidades de trabajo. Si el 70% de los trabajadores está en el sector informal, eso quiere decir que aunque logremos empezar a hacer ajustes en el sistema educativo y logremos graduar a muchos jóvenes, les vamos a hacer una promesa detrás de la educación que hoy en día el sistema no es capaz de cumplir, porque el sistema no es capaz de generar suficientes plazas de empleo. Es decir, no es que tengamos plazas vacantes que porque no se llena el perfil no se están ocupando, sino hoy en día todos están peleando por un empleo formal y solo 3 de cada 10. O sea que hay que generar también un vector de desarrollo económico. Verónica, los maestros, la calidad magisterial, que fue un tema que se trató en el gobierno anterior, con esta modificación, ¿verdad?, de que el maestro tenía que hacer 2 años más o 3, el tema universitario y tal. ¿Tú crees que esto es un aliciente o va a serlo cuando ya empiece a funcionar? O desde el ministerio, ¿qué teclas tocarías tú? Ya has tocado una, que es la oferta no va con la demanda. Pero la calidad educativa desde el profesional que imparte, la infraestructura educativa, también has dicho lejanos, ¿qué más nos puedes agregar de esto? Sí, hay que trabajar en la profesionalización de los docentes de la secundaria. Los esfuerzos que se han hecho anteriormente van generalmente orientados a la primaria. Los maestros de primaria ya tuvieron acceso a profesionalizarse
pero creo que en la secundaria hace falta mucho de esto y recordemos que también hay un componente de colegios privados. El 50% de jóvenes en básicos se forman en colegios privados y el 80% de diversificados van a colegios privados. Entonces también las políticas públicas deben incluir a los centros educativos privados y promover que haya calidad, que también ellos innoven, que puedan profesionalizar a sus maestros. Yo quiero cerrar con David la pregunta anterior. Es que, ¿qué necesitan los jóvenes para prepararse para esa alternativa de emprender proyectos propios? ¿Qué herramientas básicas que da o no el sistema educativo requieren? Bueno, en este caso, lo primero es aprender contabilidad básica. Es decir, que sepan diferenciar el dinero de la bolsa del dinero del negocio. Eso es lo primero. Segundo, que ellos puedan tener esas habilidades blandas que dijo Verónica para, por ejemplo, innovar. Porque la mayoría de personas hoy en día, cuando pone un negocio, lo primero que hace es hacer lo mismo que el vecino. Y al hacer eso, automáticamente se muere el negocio porque no tiene mayores perspectivas. Se muere el de los dos. Se muere el de los dos. Entonces, habilidades blandas para tener esa capacidad de innovar y presentar ideas diferentes, habilidades básicas de contabilidad para empezar ordenadamente y tercero, esas habilidades de presentar las ideas para obtener financiamiento de otras personas que puedan apoyar. Muy bien, pues podríamos abordar muchos temas más que seguro que nuestros invitados estarían gustosamente aquí, no toda la noche porque ya es tarde y no, pero sí en cualquier otro momento. Verónica, mil gracias por tus planteamientos, David, también por los suyos. Gracias. ¿Dónde se puede ver el informe, el Global Entrepreneur Monitor? www.ufm.gem. Ok, ahí pueden ver un informe. Uno no, lleva por el 9, el 8. 9 informes. El 9. Y muchísimas gracias a ambos, Verónica y David. Y ustedes, si no se van y nos siguen acompañando y son tan amables, vamos a abordar un tema muy interesante, las denuncias que el viceministro de Vivienda hizo de algunos funcionarios o diputados de la UNE en relación con unos reclamos que le hacían. En unos minutos regresamos.